aquí hay una pregunta básica, ¿no? De entrada, a mi juicio, que es preguntarle a la gente si estaría dispuesta a pagar por los servicios que le presta el Estado. Yo tengo un amigo que ha tenido que cerrar una empresa logística porque no puede competir con los precios de correo, que están dopados, ¿no? O sea, es una empresa que factura 3.000 millones y pierde 300 o 400 millones cada año, ¿no? No tiene ningún sentido meter por arriba, pongamos 100 euros, ¿no? Entonces, primera estación, ministerio. Segunda estación, consejerías de... Oiga, que cuando llega al final me está dejando usted €1,50. Pero oiga, usted no se ha planteado por qué la gente hace una cosa tan rara, que tiene un activo valioso, que tiene Y una no lo está determinada demanda rentabilizando. y lo prefiere tener cerrado. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Market Makers. Hoy traemos a Antonio Salazar, que nos hace mucha ilusión. Entre otras cosas, pues hemos visto que estás muy vinculado a diferentes universidades, que tienes tu periódico, ¿no? La Gaveta Económica, locutor. Hemos visto que has escrito libros, tienes un currículum infinito, así que yo creo que va a ser incluso más fácil que él mismo pues haga una introducción suya y le damos paso, ¿no? Importante también suscribirse, darle a like, compartir. Ahora sobre todo que estamos empezando, es súper importante. Es complicado definirse a uno mismo, pero por sintetizar, está bien lo que has dicho yo, sobre todo porque en mi vida lo que quise ser siempre fue locutor de radio, por Joder. encima de todo. Conseguido entonces, ¿no? Sí, sí, razonablemente sí, pero desde muy pequeño quería ser locutor de radio y otra cosa, ¿no? Siempre quería ser, creo que intuía desde aquel momento que era complicado ganarse la vida siendo solo locutor de radio. Pero yo quería ser locutor de radio y médico, siendo niño, ¿no? Locutor de radio futbolista, locutor de radio y bombero, locutor de radio y abogado. Siempre quise ser locutor de radio y otra cosa. Entonces, siempre he sido locutor de radio, ¿no? Y yo me siento muy cómodo en esa definición. Es verdad que luego siempre creo que también he tenido un cierto espíritu de emprendedor, he fracasado un montón de veces y en algún caso pues han salido bien las cosas, ¿no? Y ahora lo último pues es en parte la Gaveta Económica, que es una publicación mensual que se distribuye gratuitamente con el diario de Avisos y con Canarias 7 en toda Canarias, tiene una tirada considerable, no ya tanto en comparación con lo que eran hace algunos años, sino en comparación con lo que es hoy, entonces la tirada es muy importante, y la editorial, que es Gaveta Ediciones, que también pusimos en marcha para un poco aprovechar la sinergia que nos permitía la revista, ¿no? Y luego la organización de eventos, porque también está directamente relacionado con esas actividades. Claro. Pues si te parece, para empezar, bueno, nosotros te hemos traído porque tú tienes un pensamiento económico liberal, Y social. O sea, socioeconómico. yo no lo restringiría. Para mí, ser liberal no Es una admite. cuestión de vida, Sí, quizás, sí. Y además es una forma de vida, Sí, sí. sí, Sí, la economía es importante, por obviamente, supuesto. ¿no? Y probablemente es donde los liberales más cómodos nos solemos sentir. Pero yo soy un liberal en un sentido más laxo. En todos los órdenes lo soy. Nosotros, a raíz de que, bueno, nos confirmaste que podías venir, la verdad que hemos tenido 20.000 debates internos y el podcast no nos va a dar para tanto, pero la verdad es que coincidimos seguramente en muchísimas ideas. A nosotros bueno, por lo menos a mí, este pensamiento liberal llega un poco de forma espontánea sin haberlo ido buscando, sino que al final tiene una cosa que es un pensamiento muy lógico, ¿no? Y muy humano. Y hasta que llega un punto que empiezas a escuchar a gente de escuela austriaca y de otras partes y dices, ay Dios, pues esta gente piensa como yo, ¿no? Y te das cuenta entonces. Para empezar un poquito a entrar en este tema, me gustaría que, bueno, pues que explicaras a toda esa gente que nos pueda estar viendo o escuchando qué es un pensamiento liberal y en qué se diferencia a lo mejor de sistemas más intervencionistas como el que tenemos ahora. Bueno, a mí hay una definición que me gusta mucho porque el pensamiento liberal, la actitud de vida liberal es el irrestricto respeto a los proyectos de vida ajenos. O sea, para mí esa es la primera de las consideraciones, ¿no? Yo soy liberal porque en el fondo creo que soy bastante respetuoso con las maneras, que no significa que todas tengan que parecerme igualmente buenas, pero sí creo que corresponde con la responsabilidad de cada uno el desarrollar su proyecto de vida, ¿no? Y ese respeto irrestricto a esos proyectos de vida me parece que define muy bien qué es el liberalismo.
En comparación con otros órdenes, bueno, pues hay un pensamiento conservador que incluye aspectos que tienen mucho más que ver con variables probablemente morales, religiosas, y en el ámbito más intervencionista desde la izquierda, pues en toda la parte económica, ¿no? Hay un pensador liberal, últimamente, pues creo que desgraciadamente menos pródigo en intervenciones públicas, probablemente también porque él se involucró en todo el proceso de independencia catalán, que es Xavier Sala y Martín, que él decía que él no quería el Estado, perdón por la expresión, pero es suya, es literal, ni en la cartera ni en la bragueta, ¿no? Entonces yo creo que eso define bien por qué uno es liberal en todos los órdenes. ¿Y qué diferenciarías a gran escala entre un sistema? Porque es verdad que entendemos que ser liberal es algo interno y que te afecta en todos los ámbitos de tu vida. Pero igual que uno puede ser liberal para sí mismo, ¿no? Un gobierno puede ser más liberal o menos. Mira, esa es una idea extraordinaria y además supongo que tiene que ver con ese periodo de reflexión y discusiones que ustedes han tenido aquí, ¿no? Y el problema es dónde contenemos al gobierno. Y cuando uno empieza a analizarlo, siempre va pensando y dice, bueno, pues si tenemos ahora mismo, ¿no? En términos, por ejemplo, sobre PIB, pues prácticamente la mitad lo manda el gobierno y sobre el otro 50 lo deja en manos de los privados, pero manda mucho el gobierno. O sea que hay mucho margen para reducir el tamaño del gobierno y la intervención del gobierno. Ahora bien, entonces están, por ejemplo, los que se conformarían con que el Estado haga cosas muy específicas. En esto Adam Smith hace muchos años, hace más de 2 siglos, abrió una puerta que en cierto orden podría parecer infinita, porque decía todas aquellas obras que fuera del interés que no interesara a particulares. Entonces, claro, en ese caso el Estado se puede meter en casi todo, ¿no? Pero, bueno, los liberales clásicos son recelosos de la actuación del gobierno y quieren dejarlo al margen de muchas cuestiones. Están los minarquistas, ¿no? Que son una familia que dice, bueno, el mínimo Estado posible. Y ahí hay quienes abogan porque el Estado tenga un papel más de árbitro que de actor. Y luego están, por último, los anarcocapitalistas, ¿no? Que esto lo que vienen a decir es, no necesitamos el Estado para nada y podemos suprimirlo porque, de acuerdo a contrato voluntario, la sociedad se puede organizar. ¿Dónde está el punto? Mira, es que en el fondo yo creo que cualquier liberal, cuando empieza a cuestionarse qué debe hacer el Estado, la respuesta lógica es decir nada. Pero es verdad que no vivimos en un mundo que eso sea Idóneo, claro. idílico, en el que No, todos nos mira, autorregulemos. no sé si idílico, ¿no? Lo que sí sé es que estamos muy lejos de eso. Entonces, Sí. ¿para qué perder tanto tiempo Debatiendo una debatiendo idea sobre tan lejana. un anarquismo de este orden, ¿no? Un anarquismo de mercado, por ejemplo, que también es una definición que a mí me Ujú. gusta y con la que me puedo sentir cómodo, si en realidad eso no está en el debate. Entonces, vayamos reduciendo el tamaño del Estado, vamos viendo cómo nos va en esa nueva situación. Cuando nos demos cuenta que podemos prescindir del Estado en muchos órdenes, pues seguramente llegaremos a la conclusión lógica que para mí sí, y ahí insisto, sería hacer desaparecer el Estado en todos sus órdenes, ¿no? Y entiendo que no siempre pensaste de esta manera, en algún No, punto tendrías otro tipo de pensamiento. ¿Hubo algún autor, algún libro que te hiciera cambiar y adoptar este pensamiento mira, actual liberal? yo soy muy de autores y muy de libros, creo que razonablemente me he leído casi todo lo importante de los autores liberales, ¿no? Pero el proceso es más, el mío fue más un poco como ustedes mismos, ¿no? Si te vas planteando cosas, vas entendiendo cosas, vas viendo una cosa que Friedrich Hayek definió perfectamente en lo que fue su último libro, que es La fatal arrogancia, subtítulo Los errores del socialismo, donde en todo caso siempre hay una idea fuerza que es la imposibilidad para el cálculo económico de los sistemas socialistas y eso imposibilita una buena toma de decisiones. Entonces, claro, todo eso luego tú lo vas, digamos, formalizando en un conocimiento que tú más o menos puedes ser capaz de trasladar, pero hasta llegar ahí hay mucha pregunta, muchas respuestas. Yo tuve una enorme suerte porque trabajando en la cadena SER, que era bastante, digamos, muy próxima en sus planteamientos ideológicos al Partido Socialista, tenían a un contertulio que a mí me gustaba mucho, que era Carlos Rodríguez Brown. Y Carlos Rodríguez Brown es mi padre putativo ideológico, ¿no? Es a quien yo siempre seguí, entonces yo le prestaba atención porque, claro, dentro de todo aquella uniformidad
socialista, intervencionista, incluso si quieren, ¿no? Siempre había una voz discrepante y yo decía, ese señor piensa como yo, ¿no? Entonces, en realidad yo tenía que haber dicho siempre, yo pienso como él, ¿no? Claro, prestaba atención, entonces él empezaba hablando a Adam Smith. Y yo en ese sentido soy un poco anomalía, en el sentido de que mi primera lectura fue La riqueza de las naciones y la segunda fue La teoría de los sentimientos morales, que es un libro extraordinario de Adam Smith, que me parece mucho más. La riqueza de las naciones es el que le dio toda la fama, pero La teoría de los sentimientos morales a mí me parece un libro extraordinario, ¿no? Entonces yo fui directamente a la droga dura para empezar Sí, puedo a... decir, son libros complejos, ¿no? Y Mira, con sí, mucha chicha. sí, y obviamente había cosas que te rechinaban en el sentido que no sabías exactamente a qué podías referirse, pero ahí arrancó una vía que luego no se ha extinguido. Yo espero que no lo haga y que sigan apareciendo muchos y nuevos autores liberales que seguir, bueno, si puedo incluso editándolos yo, si Ujú. no, leyéndolos, ¿no? Nosotros también a nivel, como te comentaba, estábamos teniendo varios debates Ujú. y incluso divagando sobre cuál sería tu opinión en ciertas cosas. Y yo personalmente quizás sea más minarquista y creo que obviamente el Estado ahora mismo está sobredimensionado, se meten Todo. en todo, cosa que no debería Mm. parecer. Pero yo veo complicado esa desaparición total en el sentido de que creo que el ser humano en sí, o sea, la naturaleza es injusta a veces Mm. y veo complicado dejarle el papel que a través de un cierto contrato social entre todos pudiéramos ponernos de acuerdo en todo. Lo que pasa es que yo estoy básicamente de acuerdo con lo que has dicho, pero prevengo a los espectadores sobre una cuestión. No existe tal cosa como un contrato social. Un contrato en derecho es una cuestión que se firma, las dos partes se ven obligadas a cumplirla y en el contrato social esas cosas no existen. Uno hereda un contrato social y Sí. una obligación por el mero hecho de nacer. Por tanto, como idea ya empieza a tener alguna laguna. Luego, con el tema del minarquismo. Mire, nosotros en la Gaveta Económica fuimos el primer medio en España que entrevistó a Javier Milei, Ujú. cuando todavía no había decidido ser candidato. Nosotros ya sabíamos quién era, un economista peculiar, como resulta también siendo presidente, con una forma estupenda de debatir, porque hacía Sí. que se concitaran sobre él muchas opiniones y sobre todo muchas visiones, ¿no? La gente Ujú. le prestaba atención y nosotros los entrevistamos y él dijo en aquel momento que él era filosóficamente anarcocapitalista, pero en la práctica era un minarquista, ¿no? Yo, es que, insisto, no pretendemos o no Llegar a la pretendamos, conclusión no, exacto. final, ¿no? Claro, oye, que yo creo que una persona que una vez que empieza a ver cómo se va reduciendo el tamaño del Estado, llega a ese minarquismo donde hace exclusivamente aquello que tiene encomendado, incluso haciéndolo bien. Pero incluso en ese supuesto, la siguiente pregunta es, ¿y por qué lo tiene que hacer? ¿Y por qué no se hace de otra manera, no? Hay otro libro del príncipe Hans Adam II de Liechtenstein, ¿no? Él habla en un libro, es un caso único, porque su constitución incluye el derecho a la secesión. Es decir, cualquiera de los condados que Ujú. forman el Estado se puede ir e incluso pudiera regresar mediante referéndum de sus ciudadanos. Pero él plantea que el Estado en el tercer milenio debe ser un proveedor de servicios en régimen de competencia. A mí esas ideas son las que en realidad me llaman Está la atención. genial, claro. Claro, claro. Obviamente va a ser mucho mejor que El, pueda ser competitivo y que te interese, ¿no? Que digas, claro, oye, claro, claro. te estoy Y si dando, no se retira, te estoy dando ¿no? un dinero a cambio de una Claro, contraprestación que quiero. Eso eso sería es, lo ideal. claro. Y si no se retira Claro. y lo posibilita otro. Por eso a mí la parte interesante de esa idea es, y de ese libro que desgraciadamente se editó en España y no se ha vuelto a reeditar en el año 11, me parece, la idea de ese Estado en el tercer milenio es que debe estar compitiendo. Todos Ujú. sabemos que la competencia mejora todos los procesos, ¿no? En España pasa una cosa curiosa, que por ejemplo en competencia fiscal se cierra, pero oiga, pues, si usted pregúntele a cualquier persona en la calle sin que tenga conocimiento necesariamente de economía, qué piensa de la competencia y qué piensa cuando no hay competencia. Yo creo que no hay duda, ¿no? Y sin embargo, pues resulta que hay cuestiones que en España no se pueden
en las que España no se puede competir, ¿no? Y en el sistema actual que tenemos en España, que es un sistema claramente mucho más intervencionista, ¿cuál diría que son los principales fallos que tiene este tipo de sistema? Todo. Aquí hay una pregunta básica, ¿no? De entrada, a mi juicio, que es preguntarle a la gente si estaría dispuesta a pagar por los servicios que le presta el Estado. Sí, yo lo enfoco un poco más a los peligros que tiene, porque tenemos un exceso de control, una falta de privacidad, ¿no? Se mete como demasiado en nuestra vida privada el Estado. No, eso es evidente, ¿no? Un poco ese sí que es la naturaleza del Estado, Sí, históricamente, ¿eh? O sea, Es lo que le sostiene. sí, sí, sí. Yo creo que ese es uno, tú dices, ¿qué define? Mira, Max Weber hablaba del Estado como hablaba de la aspiración al monopolio, aspiración legítima al monopolio de la fuerza. Es que eso es lo que caracteriza al Estado, tener una capacidad de imponer cosas, incluso de sancionar. Para todo eso necesita un nivel de información que de otra manera no se podría tener. Sería difícil que voluntariamente cediéramos buena parte de ese control que tiene el Estado. Pero yo no diría solo eso. Yo cuando digo la gente estaría dispuesta a pagar por los servicios que le está prestando el Estado, me refiero a los servicios básicos. y la realidad es Educación, que no, porque por claro, ejemplo un funcionario que tiene derecho a elegir cómo cotiza, si va a la seguridad social o privado, el 80%, 80%. exacto, el 80% eligen ir por lo privado. Sí, sí, sí. No, y de hecho, a mí lo que me resulta tan sorprendente es luego ver las ruidosas opiniones que tienen sobre los procesos de privatización, Mm, que muchas veces no son tales, son mínimas externalizaciones de ciertos servicios, ¿no? Y ellos hablan de privatización y se oponen. Dice, sí. oiga, Yo pienso, qui- oiga, no me tome el pelo, ¿no? quizás el sentido de privatizar empresas, si se lo explicas al ciudadano medio, el por qué es mejor la privatización y que al final una empresa para durar tiene que hacerlo bien, porque es la realidad. Si no lo hace bien, la gente no le va a consumir y no va a durar. Y por tanto que una empresa privada lo haga le va a mejorar porque va a tener un servicio bien hecho. Yo creo que eso el perfil medio lo entendería, aunque quizás no lo tiene inherente, pero seguramente si se lo explicas lo entiendas. Yo creo que ahí sí puede haber algo más de debate cuando tú dices, es verdad que el Estado te obliga a pagar por unos servicios que tú no has pedido. Eso No, no, es. y que si te dijeran y ahora los Y tienes que pagar adicionalmente, no los pagarías, no ¿no? los pagaría. Pero seguramente volvemos al ciudadano medio, ¿no? Mm, Habrá gente que esté más de acuerdo con nosotros y gente que menos. obviamente. Habrá alguien que te diga, bueno, pero se trata de pagar un poco de más para ser solidario con la persona que necesita esos servicios, que tú a lo mejor no los pagas porque no lo O porque necesitas. también en el sector privado hay ciertas cosas que no son rentables y habría gente que se quedaría fuera sin ser Por atendida. ejemplo, Pues por ejemplo, hay ciertas enfermedades. son asegurables. Yo, claro, es que es curioso incluso que esas discusiones a veces se mantengan en esos términos, ¿no? Porque siempre la impresión es que si no hay un Estado como el actual, ¿no? Que es bastante acaparador de recursos y bastante malgastador de los recursos, ¿no? Prestando un servicio, la alternativa es que tú cada vez que vas al hospital tengas que sacar la cartera o la tarjeta de crédito. Y no es así. Sí, pero se Esos me son, ocurren varios ejemplos más. Por ejemplo, una persona que iba en un sitio muy lejano donde a un transporte público no sea rentable que llegara, pues si lo privatizamos, nadie va a llegar a esa. ahora voy con eso, porque por terminar con el ejemplo de la Vale. sanidad, y ya que además habías visto los datos de Mufase y lo que cuesta un mutualista de la seguridad social. Al Estado, un funcionario asegurado le cuesta 1.200 euros. En el sistema público vale 1.700 euros. Esto es fácil de entender. Y están igualmente cubiertos, ¿no? En ambos casos. Por tanto, ahí hay un caso evidente donde no se justifica que tengamos que tener un Estado que preste ese servicio. Es más, incluso no solo la gente puede asegurarse que lo va a hacer de manera mucho más barata que lo que cuesta hoy la sanidad en el sistema público, sino que incluso aquellas personas que ni siquiera pudieran asegurarse podrían estar cubiertas en su costo, no en la prestación por el Estado. Es que nadie está pidiendo que la gente se muera porque no le puedan prestar servicios. Lo que no entiendo es por qué tenemos que tener hospitales públicos, médicos públicos, sanitarios públicos, celadores públicos, lavanderías públicas dentro
de los centros hospitalarios. Eso es lo que lo que yo estoy dispuesto a discutir. Yo en la parte sanitaria, en la parte de dejar morir a una persona por no tener recursos, no pierdo ni un segundo de tiempo. Jamás hemos expresado, y aquí digo, en nombre de los liberales, ¿no? Porque jamás he leído a nadie que diga eso. Está súper bien que lo digas porque, bueno, tú siendo periodista, sabrás cómo es el periodismo a día de hoy No, sí, sí. y cómo de sensacionalista, ¿no? Sí. Entonces a veces decir que eres liberal parece que quieres Un dejar... salvaje. Sí, Sí, quieres ir a tu bola, que todo el mundo se muera, que... Mira, es que este es un debate bastante trucado, ¿no? Porque normalmente el ejemplo que te ponen es Estados Unidos. Estados Unidos tiene un gravísimo problema, que es que los lobbies han capturado a los reguladores, ¿no? El coste sanitario en Estados Unidos está por encima del 16-17% sobre PIB. Es carísimo y es profundamente ineficiente. Singapur tiene un sistema público de asistencia a aquellos que no se lo pueden permitir y un sistema de aseguramientos para quienes sí se lo pueden permitir. Y les cuesta el 3% del PIB. Ahora, jamás habrán oído. Que sería la idea que tú planteas, Claro, ¿no? claro, claro. Yo digo, oye, El que se lo pueda pagar, que se lo pague, claro, y el que no, que se bueno. asegure, ¿no? Es decir, en Estados Unidos incluso pasan algunas cosas curiosas. Cuando la gente es tan jóvenes como ustedes, normalmente no tienen seguros porque suelen ser personas sanas y se ahorran el coste, que es bastante elevado, del seguro. ¿Cuándo se aseguran? Cuando se casan. Entonces, ya sí, porque empiezan a planificar la vida de una manera distinta. Yo no estoy ni siquiera diciendo eso. Yo diría, todo el mundo debería tener su propio seguro, pagándoselo él, ¿no? En un sistema de competencia donde aquí sí pudiésemos ver compitiendo a centros hospitalarios y el que no se lo pueda permitir, el Estado que responda en un centro privado. Y Paga el en tu Estado, pero en un centro modelo, privado. porque ahora es que me van a surgir Singapur. 100.000 dudas. En tu modelo la gente se asegura, ¿no? Entiendo que no quieres obligar a la gente a que se asegure, porque debemos ser responsables. Sí, claro. ¿Qué pasa con el que... yo lo tengo medianamente claro, pero con el que ha decidido no asegurarse y correr el riesgo y de repente le llega la enfermedad y no puede permitírsela? Ese es el famoso riesgo moral que existe en las sociedades, pero es que ese es la política del free rider, ¿no? Es decir, yo no lo hago porque esto lo van a pagar otros. Bueno, pues también hay una parte de educación. Y Es decir, responsabilidad a mí se me individual. caería la cara de vergüenza si tuviese que hacer una cosa así, diciendo, no, yo me voy todos los fines de semana a tirar en parapente, pero no estoy asegurado. Diga, pues mire, usted es un irresponsable, o sea, Y allá directamente. usted con sus consecuencias. Hombre, yo insisto, a mí la idea de que alguien pueda morir por una falta de asistencia siendo evitable, pero oye, igual se le presta el servicio y se le genera una factura que ya irá pagando. O sea, es que, digo, Hay es que forma. hay forma. Lo que sí que me parece que haríamos mal si luego todo el mundo Asume. pudiera hacer exactamente lo mismo. Pero hacer fórmulas se le presta el servicio, se le emite una factura y dice, oiga, usted todo lo va a ir pagando en cómodos plazos, ¿no? Pero no tiene por qué ser gratis, ¿no? Claro, claro. Que incluso se pueden devengar unos intereses que beneficien al Sí. final al cómputo, ¿no? De decir, Bueno, oye, pues no lo se sé. deja. Oye, Sí, sí. igual no pasa nada porque no sea sin intereses. Quiero Sí, decirte, sí. pues, oye, una persona joven que diga, como decíamos antes, mira, que yo vengo tengo unos genes buenísimos, mi familia nadie se pone malo y tal, y Hago resulta que deporte y tú, como verdura, ¿no? claro, bueno, eso no estoy seguro que eso último sea tan sano, ¿no? Pero sí, se puede dar el caso, oye, que resulta y tiene la fatalidad de que los reveses existen. Ujú. Es decir, no hay ni siquiera las personas haciéndolo todo bien necesariamente les va a salir todo bien. Entonces los reveses existen y no pasa nada por tener un sistema que le permita estar amparado. Ahora, yo digo, ese sistema no tiene que ser prestado por lo público, que no los necesitamos, que no saben, que el problema de la administración es que termina creciendo siempre de manera ilimitada y excediéndose y bueno, y ya estamos viendo, ¿no? Ujú. En el tema del transporte, que sí me pareció interesante, porque son siempre los ejemplos que se utilizan, que siempre es generalizar el margen, ¿no? Pensamos en algo excepcional, como muy específico, y ahora le buscamos una solución. Bueno, yo creo que si se deja a la gente en paz, habrá soluciones. Hombre, a mí me parece que lo que no sería exigible es que para ir a un sitio alejado
donde ahora, como es público, es decir, lo pagamos todo lo demás, se van 5 veces al día con por ejemplo, unas determinadas guaguas, ¿no? Oye, pues si dejamos a la gente en paz, resulta que igual hay un tipo que tiene un micro y se pone a prestar servicios. Digo, solo que con el Estado siempre hay una cosa que se llama la falacia de lo que está, ¿no? Como nos hemos acostumbrado A que a que el esté. Estado opera de esa manera, pensamos siempre en términos de esa manera. Pero yo creo mucho en la creatividad humana y en la capacidad innata para hacer negocios. Y entonces, si tú coges y dejas a la gente tranquila y en paz, seguro que va a haber una opción interesante de alguien que ponga un negocio de Es ese muy buena tipo, ¿no? respuesta, ¿eh? Porque si hay una Sí, necesidad, habrá alguien que esté que esté dispuesto dispuesto a a moverse. cubrirla por Sí. un... Está claro, pues, está claro. Más allá de que habrá siempre cosas que puedan no necesariamente que tener que ser atendidas. Me planteo seriamente si no debe serlo, ahí debe actuar el Estado, creo que no. También preguntarte, sabiendo que, en tu opinión, ¿no? Un minarquismo obviamente es preferible a lo que tenemos ahora, ¿no? Y que ese anarquismo de mercado pues sería quizás deseable. No sabemos si viable, todavía no lo sabemos No lo porque sabemos. estamos muy lejos de eso. Cuando llegáramos a ese minarquismo que nos gustaría, donde el Estado a lo mejor hace pequeñamente de árbitro o cubre ¿Mm? unas mínimas cosas como pudiera ser seguridad o pudiera ser alguna educación, habría que verlo, pero sí me gustaría saber, en ese minarquismo, ¿cuál debería ser el papel del Estado para ti? ¿Cómo podríamos ir reduciendo? ¿Qué competencias le seguirías dejando? Mira, vamos a ver. Es que bien interesante porque para llegar a ese proceso, primero deberíamos como sociedad tomar la decisión que tenemos que hacerlo, ¿no? Y yo eso lo veo muy lejano. Al contrario, antes hablaba de los periodistas, yo que a los periodistas siempre les veo pidiendo más intervención. ¿Pero qué hace el gobierno sobre esto? Entonces, pues, claro, Claro. al final lo que estás haciendo es alentando que el gobierno siga metiendo las pezuñas en la vida de la gente, ¿no? Yo creo que debe irse reduciendo, ir ensayando, ir quitando cosas. En Suecia se produjo un fenómeno bien curioso, ¿no? Suecia era un estado ideal para casi toda la gente con ideas muy socialistas y muy intervencionistas, ¿no? Y hago la distinción porque no siempre o no necesariamente van de la mano, ¿no? Hay incluso algunos que hablan de socioliberalismo, ¿no? Pero bueno, en el caso de Suecia, entonces llegó el tamaño del Estado llegó Inmenso. muy inmenso. Y cuando se dieron cuenta que eso no se podía pagar, empezaron a reducirlo. Pues empezaron a hacer cosas curiosas. Por ejemplo, para convencer a la gente que la sanidad tenía que ir a un sistema de cheque sanitario, lo primero que hicieron fue ensayarlo con los podólogos, ¿no? Entonces, cuando la gente se dio cuenta que con la podología, que no es una cosa vital, podían tener mejores servicios incluso y además no cambiaba en nada el sistema de servicios que tenían, lo dieron por bueno. Y hoy en día tienen toda la sanidad con cheque sanitario, toda la educación y las pensiones en un sistema mixto donde, donde no es el Estado la última garantía de las pensiones. Y de luego no es la fuente nutricia, ¿no? Como en España, de las pensiones, ¿no? Pero ¿cómo funciona exactamente? O sea, una parte de las aportaciones de seguridad social van a los bonos estos, ¿no? A los vouchers o los... No, no, son cosas distintas. Los vouchers son solo para la sanidad y la educación, Vale. ¿vale? Las pensiones allí funcionan con triple financiación. El Estado tiene una parte, la empresa hace las cotizaciones y luego tú puedes mejorar. Suecia tiene una cosa, porque aunque hoy en día sigue teniendo impuestos muy altos, digamos que los servicios básicos, que son buenos, sanidad, educación e incluso pensiones, te dejan una gran renta disponible. En España, que tienes unos impuestos altos, no tanto como Suecia, pero son elevados, te quitan una parte considerable de tus recursos y si quieres ir al médico para que te atiendan rápido, tienes que ir al privado y pagas. Si quieres que tus niños aprendan inglés, pagas. Si quieres tener una pensión más o menos decente, pagas. Entonces tu renta disponible, o sea, es mucho mejor tener un sistema como el sueco, que no voy a defender porque es muy oneroso, muy costoso, pero es mucho mejor que el español. Y desde luego una cosa que no tienen es que sean funcionarios ni la sanidad ni la educación, no son, en algunos casos, porque fue el proceso que se utilizó para poderlo hacer, era crear cooperativas que pudieran competir también entre ellas. El Estado paga mediante cheque por las intervenciones a los centros, bueno, a los usuarios. El usuario es quien va
luego con el cheque al centro, ¿no? Entiendo también que hay 20.000 formas de recortar el tamaño, ¿no? Buah, eso es facilísimo, sí, Del sí. Estado. Podríamos, empezando seguramente por el Congreso, que sobra gente, pero no es una partida de gasto grande, es la realidad, aunque mucha gente se piense a veces que quitando al Congreso, que es una cuestión más moral Bueno, que más formal, en el sentido de que nosotros somos una democracia parlamentaria, el parlamentarismo tiene dos cámaras, Congreso y Senado, entonces yo creo que es formal. Otra cosa es que no nos ayudan demasiado, ¿no? Porque a día de hoy no hay ninguna sorpresa. Tú vas a las votaciones y y, sabes ya lo que y va a sabes lo que hay. pasar. Entonces, en Todos votan realidad, lo mismo, además. claro, podríamos tener Uno a a uno uno y con ya voto está. ponderado. Y dice, oiga, su Exacto. voto vale 173. No, pues, Efectivamente. oiga, Porque todos los demás sillas van a hacer claro, lo eso mismo. es. Entonces, es verdad que ellos no ponen mucho en favor de esto, pero es verdad que hay un principio ahí legitimador en una democracia parlamentaria que las cámaras existan. Yo que me encargaría muchas cosas, pero no empezaría por el Congreso. ¿Y por dónde podríamos empezar a Por correos, por meter ejemplo. O sea, mira, empresas públicas que claro, no sean rentables? bueno, incluso las empresas públicas, si hubiera alguna rentable, que curiosamente solo es loterías y apuestas del Estado, ¿eh? O sea que no, a mí, y no es casual, ¿no? Las loterías y apuestas del Estado. Que además, cuando llegó la crisis de la gran recesión en el 7, en los años posteriores, una de las cosas que se hizo fue meter el famoso hachazo al 20% cuando pasaban los premios de un... ¿Por qué? Porque normalmente uno cuando recibe una cantidad de dinero como esa, Te duele te menos, duele menos, te duele menos. efectivamente. Esa es la gran trampa, ¿no? Pero bueno, Loterías y Apuestas del Estado sí es una empresa rentable. No sé si deberíamos estar muy orgullosos de eso, Pero es pero rentable. eso es. A mí me sorprendió, por ejemplo, comprobar en el año 11 cómo Paradores Nacionales perdía dinero. Y aquel inútil que presidió España en esos años, ¿no? Que tenía una mayoría que le legitimaba para hacer un montón de cosas, no fue capaz siquiera de meterle mano a eso, en el país donde están las principales cadenas hoteleras del mundo. Probablemente con Estados Unidos, España está ahí, con las principales cadenas, las más importantes, las más eficaces del mundo, gestionando hoteles en múltiples países, pues resulta que aquí había una empresa pública que obviamente perdía dinero. Pues estas son las cosas que hemos tenido que superar. Por tanto, tú dices, ¿por dónde empezar? Pues yo me lo pasaría pipa, ¿eh? Vamos. Como mi ley Sí, tirando, la ¿no? idea de la motosierra, ¿no? Lo que pasa es que hay cosas, yo creo, Argentina está en una Crítica. situación mucho más complicada, pero en España es un poco de hacer incluso cierto proselitismo. Entonces tú coges, te cargas correos, ves que no pasa nada y dice, bueno, ahora vamos por paradores. Las televisiones públicas, es que hay margen para... Yo personalmente lo sé, pero para el que nos esté escuchando, ¿por qué la empresa pública es tan ineficiente? ¿Por qué no da beneficio cuando hay otros países? Ya no voy a si es bueno o es malo o debería estar o no debería estar, pero hay otros países en los que empresas públicas dan dinero. Los hay. Pero entiendo que es una cuestión de incentivos, ¿no? Porque Absolutamente. Pero también un poco, yo he conocido directores de empresas públicas, ¿no? Que cuando llega a final de año empiezan a gastar para no entregar beneficios, ¿no? En España esto es una cosa bastante curiosa, porque incluso las empresas que tienen beneficios a veces son mal vistas por la ciudadanía y es la mejor forma, primero, de saber que una empresa tiene salud. Segundo, es una señal al mercado para que puedan aparecer nuevos competidores, ¿no? Es decir, una empresa ujú, exitosa está mandando una señal, o sea, ahí si hay un haces nicho de esto, mercado y puedes competir y puedes disputar ese liderazgo, ¿no? En España el beneficio, también es verdad que tenemos una expresión, una palabra que es lucro, que suena ya mal por definición, por tanto, a mí tampoco es que me extrañe, ¿no? Pero sería bueno cambiar esa visión para que todos tengamos una idea sobre esto de que lo peor que le puede pasar a una empresa no es tener beneficio, es no tenerlo, ¿no? O claro. sea que no, y ahí hay un problema, ¿no? Y la razón en sí de por qué la empresa pública no tiene beneficio, Bueno, para el que nos oiga, no, primero los incentivos, ¿no? Que esto es importante. No está orientada a satisfacer al cliente, está orientada a satisfacer a su jefe. En este caso, pues, como el correo es un caso de libro, ¿no? Es decir, es una empresa deficitaria que es más grande por número de trabajadores que el Corte Inglés, por ejemplo, ¿no? Pero es que ¿a quién ponen de jefe? Al jefe de gabinete de Sánchez, ¿no? Le pagaban 200 y pico mil euros de sueldo. ¿A quién tenía que satisfacer el señor Serrano? A los clientes de correo.
a los trabajadores de correo, ¿no? A Sánchez, o sea, a una única persona. Ese es un problema grave, ¿no? No están orientadas a prestar servicios. Y el problema es que generan una distorsión enorme, porque yo tengo un amigo que ha tenido que cerrar una empresa logística porque no puede competir con los precios de correo, que están dopados, ¿no? O sea, es una empresa que factura 3.000 millones y pierde 300 o 400 millones cada año, ¿no? Pero claro, mientras tanto se va cargando empresas privadas por el camino. Uno de los mayores fallos que le veo al liberalismo cuando hacemos nuestros debates, nuestras charlas y tal, es que en un libre mercado el que más tiene más facilidades para seguir haciendo más, ¿no? Porque aprovecha economías de escala, etcétera. Y me da la sensación de que esto va a tender a crear monopolios. No sé si estás de acuerdo conmigo. No necesariamente, a ver, ese es un riesgo siempre, pero no necesariamente. Entre otras cosas, primero, un monopolio, hay que entender lo que es. Un monopolio, además, larga la tradición sajona de creer que es aquel que se preserva con el uso de la fuerza. Eso solo puede ser la política. O sea, un monopolio privado es un monopolio de sus clientes, de sus consumidores, que además tienen necesidades cambiantes. Es decir, un consumidor hoy... Que al final es legítimo No, ese monopolio es que yo no me preocuparía tanto de los monopolios cuando son frutos de los... del sí, consumidor. exacto, si todos compramos, pues yo qué sé, es que no quisiera dar muchas marcas, pero si compras todo el mundo un mismo tipo de producto, es natural que se quede él como único operador. Sí, pero una vez se queda él y ha desaparecido de los demás No, productores, la segunda parte es que yo soy muy partidario de que la amenaza a Microsoft, por ejemplo, no venga de las autoridades, sino de unos muchachos en un garaje ideando nuevas formas de hacer lo mismo que hace Microsoft, ¿no? Y para eso, por tanto, no me preocuparía tanto de la parte de los monopolios como de la parte de derruir barreras de entrada, ¿no? Cuantas menos barreras de entrada tengamos, fácil es que le fácil es pueda aparecer una competir, competencia. por supuesto. Y en el caso, por ejemplo, de todas las tecnológicas, aquí que hay un tema muy de talento originario, a mí me parece que no es tan complicado. O sea, es verdad lo que decías, que a mayor tamaño luego tienes... Pero al final, ahí hay autores como Ronald Coase que tienen claro que es muy difícil, que al final una gran empresa... O sea, no puede haber una sola empresa en el mundo, porque los costes de transacción serían imposibles, ¿no? Entonces... yo creo que esa idea, que es muy intuitiva, está errada. Y que creo que donde deberíamos poner el foco no es tanto en el monopolio, cuando, insisto, es fruto de las decisiones voluntarias y cambiantes de sus consumidores, de sus clientes, mientras preservemos la libertad de acceso al mercado para que pueda irrumpir nuevas alternativas, ¿no? Nueva competencia. Lo que no va a pasar nunca es que se genere una empresa y inmediatamente vengan los legisladores a decir, pues ahora la vamos a trocear y la dividimos en 5. Que ¿Qué sentido tiene? en 10 años vuelve a ser una, ¿no? O sea que no. Quizás el monopolio como tal, tienes razón en que Está vinculado con la fuerza, el se, monopolio de fuerza, Lord Cork. el monopolio a nivel empresa, como lo conocemos, de una sola empresa siendo la proveedora de un servicio, la única en el mercado, es verdad que si está ella sola, porque hay un interés del consumidor, ¿no? Yo le compro a él Siempre que porque, pueda haber alternativas. Yo insisto en eso porque me parece la clave, porque igual ponemos el foco demasiado en el monopolio, en quien está prestando el servicio, y no atendemos si hay o no facilidad para acceder a ese mercado y claro, competir. yo voy más a la barrera de entrada, ¿no? Sí. Si yo soy una empresa, que no digo que esté bien, no voy a entrar en que esté bien o está mal, pero si yo soy una empresa energética, vamos a imaginar que no hay esa barrera de entrada, ¿no? A la energía. Te ha ido un ejemplo que sí que lo hay, porque además... Pero vamos a imaginar lo que Sí, no sí. hay. Y yo soy una empresa grande, que ya tengo un capital muy grande, he conseguido crecer y tengo una infraestructura que me hace que nadie que vaya a entrar pueda competir conmigo. Porque a costes no puedo competir, porque yo ya tengo la estructura, ya estoy consolidado, tú vas a tener que hacer la inversión inicial desde cero, de manera que yo te pongo unos precios a los que tú no puedes entrar y me quedo solo. No, es que ha ido un ejemplo que a mí me parece el extremo, primero porque las inversiones en ese campo concreto son monstruosas, ¿no? Pero si tú tienes libertad de acceso al mercado, igual resulta que das con unos Una empresa de China que quiere ¿no? hacer lo mismo. O unos candiles que alumbran no sé qué, digo en el tema Vía energético. tecnología, a lo Claro, mejor es lo que claro, podría. si tú permites que esté abierto el mercado,
probablemente no va a venir replicando el modelo de ese tipo tan eficiente que ha conseguido un monopolio porque ha sabido atender bien las demandas de sus consumidores, pero además ha fortalecido, tiene músculo y demás, va a venir por tecnología, por innovación, esa competencia, si lo deja. Ahora, si lo estás todo el día, no, pero mire, no me lo toque mucho, porque no, usted no Entonces, sabe, claro, claro. entonces usted lo que va a hacer es seguir preservando ese monopolio, ¿no? Pero para mí es clave, la idea de monopolio es idea de fuerza. O sea, un monopolio es aquel que está siendo protegido de la competencia. Luego hay unos monopolios del mercado porque son los consumidores lo que han dicho nosotros, es que la verdad, Voluntariamente. claro, es que no hay nada mejor que esto y a todos nos gusta. Entonces, Claro. ahí es donde deberíamos prestar atención Al- si eso es lo que está sucediendo y sobre todo cómo podemos permitir que haya nueva competencia, ¿no? Cambiando un poquito de tema, otro... Una dudita sí, que es que yo podría Es como, no sé si usted lo siente igual, pero yo estoy como si estuviera en un examen. podría pegarme 2 horas, pero porque me interesa. Yo quizás estás en el lado difícil porque yo no me estoy mojando ni dando tanto mi opinión, Vale, vale. sino que te la estoy preguntando a ti. Hablabas del monopolio como la protección mediante la fuerza. Y vinculándolo con lo anterior, antes de dar paso a lo siguiente, hablábamos de ese minarquismo en el que al Estado se va achicando y se ocupa de menos cosas. Y uno de mis debates es quién debe tener, si al Estado le quitamos competencias, ya sea, oye, pues la sanidad es privada, la educación es privada, ¿qué pasa con la defensa en el Estado? Porque entendemos que defensa privada es muy complicado, ¿Por? porque quizás el que tenga más dinero puede tener más defensa. Ya pasa, ya pasa, ¿eh? O sea, no, Estados Unidos destina una cantidad, esto lo decía Ron Paul cuando era candidato del Partido Republicano, siempre se quedaba, era no iba a decir un minarquista, pero era un tipo al que prestarle atención, ya es muy mayor, y era candidato siempre en las filas republicanas y se quedaba a 3 o 4 rondas de ser el candidato republicano, ¿no? Pero lo decía, o sea, es que Estados Unidos destina probablemente tiene el 40% a lo mejor de todo el presupuesto de defensa del mundo. O sea, un Estado, ¿no? Porque es que has puesto un Sí, ejemplo, sí. dice, no, es que tiene más dinero, tiene Se defiende mejores, más, se defiende tiene más. más Es que ya ejército. pasa, siendo el Estado. ¿M? Por tanto, yo creo que ese no sería la cuestión de la que preocuparnos. Existen ejércitos privados y existe, la defensa es un tipo de bien un poco complicado, ¿no? Porque quizás sí tenga alguna de las características de un bien público, ¿no? Donde es difícil Yo es de lo último que excluir. recordaría, la verdad. Es lo que más difícil Mire, yo, Porque al final deberíamos hacer sino asociaciones eso. internas, ¿no? Tú tienes un no, pequeño... existen ejércitos privados, quiero decirte, y son bastante pero eficientes y a los que llaman para intervenciones muy Pero imaginemos quirúrgicas, si que quieres, tú ¿no? eres una empresa muy grande y tienes el ejército Sí, claro. grande, él tiene su ejército pequeñito. Tendríamos que jugar a hacer asociaciones Yo lo que sí digo es de... que, porque no es un tema, mira, yo con el tema del ejército, a mí no me gustan nada los ejércitos porque no me gustan los estados. Y entonces no me gustan los ejércitos, no me gustan las selecciones nacionales de los países. Yo nunca voy con España y esas cosas, así que no me siento cómodo y no me gusta, ¿no? Entonces el ejército tampoco. Ahora bien, hay rachas, por ejemplo, ahora, ¿no? Donde ves lo que está pasando en el mundo y dices, bueno, pues igual resulta que no pasa nada por tener un ejército Claro. por Por si nos por si lo toca, ¿no? necesitamos, ¿no? Entonces, claro, es decir, no es lineal el pensamiento. Yo, en principio, como no me gustan los estados, no me gustan los ejércitos, pero tengo estado, por tanto, debo contar con ejército. Y dicho eso, insisto, hoy ya pasa. Hoy tienes a un Estado muy poderoso, es el Estado más poderoso Militarmente. militarmente y es porque también es uno de los Estados más ricos del mundo. Bueno, en este momento el más rico, ¿no? En términos de PIB per cápita, pues ahí debe de andar. Ahora ya sí que A ver si me no te deja. interrumpo. No sé si te satisfizo la idea del Sí, ejército, pero... me surgen más planteamientos, pero lo dejamos para un debate Vale, Aprovecha, vale. futuro. aprovecha. ¿No? No, porque me puedo extender Vale. demasiado. Pues cambiando un poquito de tema, otro de los ámbitos de la vida en los que eres una voz autorizada es el periodismo, ¿no? Solo por Que- experiencia yo diría Sí, que claro, sí. llevo 38 años dedicado a eso, pero Y yo no creo sé que algo si... puede hablar. Sí. Te quería preguntar un poquito acerca de cómo ves el periodismo actual, la falta de independencia. Mira, él no vive unos buenos momentos
pero tampoco son tan distintos. Mire, cuando venía para acá, venía pensando por si salía una pregunta relacionada con eso, como siempre se presumió que un medio de comunicación iba a desaparecer, en este caso la radio, ¿no? Cuando sale la tele dice, la radio deja de existir, y no pasó, porque se terminan adaptando y la gente al final, pues, elige aquello en lo que considera mejor para ser informado. Hoy en día hay un desafío importante que es el tema de Internet, ¿no? De los medios online, en el que probablemente el periodismo escrito, diario, se mueve con más dificultad. Yo pongo siempre el ejemplo, la noche, no sabría nunca explicar por qué, pero la noche que mataron a Bin Laden, yo me desvelé y me enteré por Twitter, ¿no? Y entonces yo al día siguiente, que hacía programa de radio muy temprano, a las 7:30 de la mañana, tenía un patrocinio para los titulares de los periódicos. Y ese día yo me disculpaba con los oyentes porque los titulares de los periódicos, ninguno tenía incorporado que Bin Laden, que probablemente era la noticia del año, ¿no? Claro. Lo había matado el ejército de los Estados Unidos. Por tanto, el periodismo escrito es verdad que diario, en papel, tiene dificultades. Y creo que en algunos casos son dificultades irresolubles, ¿no? Porque la información, más los tiempos que corren, va a una velocidad que ese soporte no lo va a poder mantener. Aquí lo que está pasando es una cosa bien curiosa, ¿no? Que es que los periódicos deben estar en una fracción de lo que tiraban hace muchos años, pero no ha cerrado un solo periódico, particularmente en España, ¿no? En Estados Unidos sí, curiosamente. Allí es más habitual que los medios, como otro tipo de empresas, puedan cerrar. En España, ni uno solo. Y entonces, si uno observa, dice, bueno, pues ni uno solo debe ganar dinero, ¿no? Pueden estar mantenidos de aquella manera. Y ahí es donde está la segunda parte de la pregunta relacionada con la independencia. Entre medias ha sucedido un montón de cosas. Por ejemplo, que porque se consideró plausible, ¿no? Los tabacos se prohibieron que se anunciaran. Las bebidas de alta De más de graduación 20. alcohólica. Las prostitutas por último. Las casas de apuestas. Bueno, el personaje este, que es el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, considera que los coches de combustión no deberían estarse anunciando tampoco en los periódicos. O sea, tú vas restringiendo tanto el número de anunciantes que queda uno solo. Y ustedes, que son unos chicos jóvenes y listos, saben perfectamente quién es el único anunciante que queda, que El es que el lo gobierno. financia. Claro, que es el gobierno, ¿no? Y entonces ahora vemos al gobierno convertido en el principal anunciante de este país, ¿no? Entonces, claro, Houston tenemos un problema. Y ahí es donde yo creo que en parte vienen buena parte de las dudas que mucha gente tiene sobre la independencia de los periódicos, que está muy relacionada con un negocio en decadencia que está siendo artificialmente sostenido por los distintos gobiernos, ¿no? Y al final es una cuestión más de opinión, ¿no? Porque quizás si nos pasara hace más tiempo, fuera la única vía de información. Quizás te tenías que meter en la tele o en la radio. Y tenemos la ventaja que dentro de lo que cabe, Internet nos permite escaparnos de esa opinión única, fundamentada. Me gustaría ir más a cómo lo ves tú desde una cuestión ética como periodista. Mm. ¿Cómo te toca a ti el decir, contra una profesión que quizás se está viendo devaluada por falta de esa independencia? ¿O crees que no? A ver, dentro de los múltiples cambios que se han producido, primero los periódicos en un momento determinado toman malas decisiones porque no saben cómo adaptarse a lo que viene y entre otras cosas empiezan a regalar contenidos, luego es más difícil volver a cobrar lo que ya diste gratis, ¿no? Entonces ahí hay una serie de tomas de decisiones que probablemente no ayudaron a consolidar modelos de negocio. Hoy en día casi todo el mundo está viendo cómo demonios fideliza a un grupo de lectores al que darle servicios aparte de los estrictamente periodísticos, ¿no? Yo no, es que yo, a ver, y luego pasa una cosa que es muy evidente, ¿no? También desaparecen barreras de entrada. Entonces, a ese
negocio ya empiezan a acceder gente que con un blog, por ejemplo, que fue lo primero que pasó, Puede tener mucha más audiencia que también cualquier medio que tradicional. un medio. Claro. Pero Entonces, y el coste de eso era relativamente, bueno, casi gratis, ¿no? Entonces, luego han surgido todo el tema de las redes sociales que han venido posteriormente. Ahí también se construyen algunas reputaciones. Yo creo que el periodismo como tal, que no deja de ser, sino establecer una jerarquía de lo que es importante y de lo que no lo es, eso va a seguir existiendo y el medio ya veremos cuál va a ser, ¿no? yo voy más a la responsabilidad moral del periodista, porque al final supongo que cuando entras en periodismo quieres contar la realidad, lo que está pasando a la Mm. gente, hacer llegar esa información al usuario, pero se plantea una contraposición de que yo a lo mejor estoy viendo una cosa, pero el que me paga quiere que la cuente de otra manera. No lo sé, mira, al final, es decir, todos somos sujetos y no objetos, por tanto, lo consustancial a la persona es que sea subjetiva, y cuando lo plantea, lo ve de manera subjetiva. Hasta donde esté dispuesto a asumir que la línea editorial sea otra, al final es verdad que ese es un conflicto que muchas veces se resuelve. Yo es que, yo antes cité a la cadena SER en la que yo estaba, yo siempre estaba en contra de los que estaban a favor de la cadena SER, quiero decirte, ¿sabes? Que, y además me tenían casi como la mascota de la casa, ¿sabes? Porque me utilizaban, no, pero si, fíjate que cuando le decían que estaban muy vendidos a determinados partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Para no entrar en, decía, pero si tenemos a Antonio. Yo en ese momento, más que ser un liberal estricto, consciente, era muy antigubernamental. Entonces a mí todo lo que dijera el gobierno, por definición, me molestaba. Sigue pasando hoy, ¿eh? O sea, y pasó mucho, muchísimo, probablemente en la etapa de Rajoy, que la sufrí como si hubiese sido un militante de Podemos, ¿no? O sea, yo esa etapa la pasé muy mal, no me gustaba nada de lo que estaban haciendo en ese gobierno, ¿no? Entonces, yo siempre he sido muy antigubernamental, pero y en realidad lo hacía de manera honesta, creyendo lo que creía y defendiéndolo. También es verdad que cuando ya empiezas a estar luego en tertulias y cosas de esas, son formatos donde estas cosas se pueden defender de manera distinta. Y en la parte de opinión normalmente no sueles tener demasiados inconvenientes, más allá que gusten o no gusten las cosas que dices, Ujú, pero no con tu empresa, que te ha cedido un espacio para que opines, ¿no? ujú. Entonces asumen que tú tienes una forma determinada de observar las cosas. En cuanto al relato estrictamente periodístico, pues es complicado, pero ahí, ya digo, para mí la base de todo es la honestidad, ¿no? No, Sí, con pero una visión subjetiva. el hecho de lo que hablamos antes, el hecho de que los blogs, las redes sociales eliminen barreras de entrada, hace que haya un montón de gente compitiendo por la atención. Sí, Y esto lleva a que haya titulares clickbait, de titulares absolutamente. exagerados, Mm. ¿no? Una noticia que no es realmente lo que pasó. Sí, Y es- sí, sí. Y esa es una de las cosas malas que están ocurriendo. Sí, sí, eso es un signo de los tiempos de hoy. Todo el mundo reclama la atención y al final, pues, te encuentras esto que cuando has clicado dices, pero Dios, me he hecho perder, pues no sé, para mí siempre tipo es el bien más escaso de todos, ¿no? Entonces, dices, joder, acabo de clicar ahí, no era Claro, nada, no era nada, no era nada, sí, claro, entonces, me lo pero vendieron. terminas enfadándote en realidad incluso con el medio, es decir, que si eso no lo haces bien tampoco, al final la reputación se termina viendo afectada. Y al final, pues la siguiente vez que te encuentres un titular de ese tipo en ese medio, no le vas a prestar tanta atención. A la tercera vez ya te digo yo que no lo vas a hacer. Mm. No. O a la cuarta ya no caerás más, ¿no? ¿Y el medio de comunicación de La Gaveta cómo se financia? Porque me entra la Básicamente curiosidad. básicamente con publicidad. Nosotros tenemos publicidad institucional a que al principio renunciamos. Cuando yo puse en marcha el proyecto en el año 15, además de hecho lo poníamos en un aviso en la página 3 que no aceptábamos dinero de las instituciones públicas. Y eso era básicamente por una cuestión. Primero, porque yo de haberlo podido conseguir lo hubiese seguido haciendo. Cambió mucho el tema de la pandemia porque lo que desapareció fue la actividad privada y desapareció la publicidad privada. Pero sobre todo porque, como todo el mundo me decía que estaba equivocado intentando montar un medio de comunicación escrito, yo decía, bueno, es que no me parece justo que el coste de una decisión tan osada como esta, en opinión de todo lo demás, lo asuman los presupuestos públicos. Entonces
No era montar un negocio para que lo patrocinaran solo las administraciones, sino los anunciantes. Y yo, durante 53 números, no entró ni un solo euro público en la revista. Luego, ahora cumplimos 106, es decir, ya llevamos otros 53 en los que sí ha habido dinero público, pero aquí digo lo que nos corresponde por la tirada que tenemos. Yo negocio relativamente pocas cosas con la administración. De hecho, más bien diría que no negocio nada. Claro, Sino, y una cosa es el mundo ideal al que nos gustaría aspirar y otra cosa es, hay que ser realistas, vivimos en la situación en la que no, vivimos. pero mira, para mí no hay una gran contradicción más allá que me gustaría mucho volver a la situación en la que no había dinero público en la revista. Pero no por nada, sino sencillamente porque incluso era una forma de hacer marca. Ujú. Yo me distinguía porque no había Porque dinero va en público. línea también No, con... pero yo sí que veo una relación, o sea, te pongo un ejemplo que no tiene nada que ver, ¿vale? O sea, yo creo, tendría que dar una vuelta más, pero creo a priori que yo legalizaría las drogas. En mi mundo ideal, y que cada uno sea Yo responsable, también. sí, pero luego vamos a la realidad. Vivimos en un estado que tiene el estado del bienestar y que si tú te drogas y tienes un problema y tienes que tal, lo tenemos que pagar entre todos. Dijimos antes lo de la falacia de lo que está, Claro. ¿no? Es decir, si tuvieses al final un sistema de, por ejemplo, de aseguramiento y tu seguro te diga claramente que si tú tienes conductas de riesgo, esa parte ellos no la van a asumir y te toca a ti lidiar con ella, pues igual Seguramente te lo resulta, piensas te lo un piensas poquito dos más. veces, ¿no? Claro. Es decir, más allá de que yo creo que las drogas deberían ser, entre otras cosas, bueno, ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan, pero yo que tengo algunos años más, siempre se ha hablado de la guerra contra las drogas, ¿no? Porque si es tal una guerra, ya digo quién no ha ganado y es el Estado, porque droga sigue Sigue existiendo, ¿no? habiendo. Y siempre va a Y existir. sí, igual, sí. Entonces, yo creo que sería mucho más fácil. Nos evitaríamos sobre todo los costes de la violencia asociados con a los costes de la marginalidad, a los costes de la corrupción, que la hay y mucha, Mm. en distintos órdenes dentro del tema de la droga, ¿no? Donde, bueno, hay organizaciones pues muy conocidas por eso. Es decir, toda esa parte no la evitaríamos. Y luego tendríamos algunos costes asociados con la salud, pero bueno, la gente también toma alcohol, toma tabaco, quiero decir que bueno, no veo por qué el Estado tenga que estar decidiendo. Alguien ha hablado de la soberanía de la piel, ¿no? Dice, de aquí para adentro decido yo, ¿no? Y esto lo está diciendo alguien que no se ha fumado jamás, nunca, ni siquiera un porro. O sea, pero yo lo defiendo. O sea, Claro. porque en el uso de mi libertad yo decidí que eso no pasara. Y en el uso de la libertad yo he tenido muchos amigos que obviamente sí que lo... Eso es descotado, ¿no? Lo de la piel para Es adentro. que juraría que Yo sí. creo que sí. Yo tuve la suerte de conocer a ¿Ah, Escotado, sí? sí, 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 de tratarlo en algún momento y Para mí la verdad que fue un un descubrimiento. descubrimiento. Sí, Sí, te lo digo. sí, sí, sí. No, tenía ideas muy controvertidas, pero Y obviamente. sobre todo que cuando yo lo escuchaba y él le empieza a contar que él era comunista y hasta los máximos extremos y que a raíz de que estudia y estudia y estudia y estudia, que luego hace lo de los enemigos del comercio y va Mm. investigando cómo las civilizaciones, cómo el comercio es lo que ha favorecido el desarrollo de todo, te da una credibilidad que no se la puedes quitar, ¿no? No, pero yo te diría que casi todos los grandes pensadores liberales vienen de esa corriente de pensamiento. Jean-François Rebel, por ejemplo, que era un grandísimo liberal francés, él dice que duró un día afiliado al Partido Comunista y que le encargaron la redacción de un documento, entonces ya no lo pudo superar y lo dejó y hizo cosas buenísimas, ¿no? El conocimiento inútil, por ejemplo, un libro fantástico, muy en la línea de esto que hablábamos antes de la fatal arrogancia, que es el que la administración y los políticos crean que son poseedores de un conocimiento del que en realidad carecen, ¿no? Conocimiento inútil es, de Rebel es otra cosa, en el sentido de por qué sabiendo lo que sabemos seguimos defendiendo algunas ideas tan dañinas, ¿no? Que han provocado millones de muertos en las sociedades, ¿no? Esa era un poco más la idea Hay, de Rebel. hay una cosa que a mí me encantaría, pero a veces no sé cómo hacerlo. Pero si se te ocurre de alguna manera, ¿cómo podríamos? Porque yo creo en lo que creo muy convencido, ¿no? Ujú. Igual que tú también, porque al final lo entiendes como una cuestión lógica. Pero entiendo también que desde el punto de vista de alguien que en la sociedad está más desprotegido o se ve que no ha tenido acceso a una educación determinada,
se ha visto en un entorno social desfavorable para prosperar, que al final es una lotería y te puede pasar. ¿Cómo podríamos hacer entender que sin un Estado porque entiendo que él se siente acogido por ese Estado, me imagino. Te diría, ¿Cómo podemos? te invitaría a que le preguntes a la gente que está en esa situación si se siente de verdad acogido por el Estado. Tengo serias dudas, porque normalmente cuando te encuentras a gente, pues las televisiones son un retrato de esto, siempre hay gente quejándose de que tienen una necesidad y el Estado no les atiende, ¿no? Pero psicológicamente No, yo, siguen no, demandando psicológicamente eso. el que presta el servicio es el que dice, wow, usted no sabe lo que yo le estoy dando, ¿no? Entonces, claro, la gente no lo percibe así, ¿no? Yo creo, primero, volvemos un poco a la falacia de lo que está, ¿no? El Estado está y teóricamente se dedica a eso. Es bastante cuestionable que el Estado tenga que dedicarse en los términos que hace. Mira, en temas de asistencia social hay un Ministerio de Inclusión Social, una consejería de asuntos sociales en los respectivos gobiernos, pero para el caso de Canarias, 7 consejerías insulares dedicadas a los asuntos sociales, 88 concejalías dedicadas a los ayuntamientos, a los servicios sociales en cada uno de los ayuntamientos. Entonces, todo eso son gente trabajando ahí, son presupuestos públicos, ¿no? ¿Quién resuelve los problemas cuando la gente está de verdad necesitada? Cáritas. Pues deberíamos plantearnos si eso no lo podríamos canalizar vía organizaciones de este tipo. Ahora que todo el mundo piensa en el Estado en los términos que tú expresabas hace un momento, deberíamos pensar cómo se las arreglaba la gente cuando no existía el Estado desarrollado que tenemos en este momento. Y había mutualidad de socorro mutuo, que además a mí me encanta como concepto, es decir, la gente se dedicaba, se atendía cuando se necesitaba. Fíjate que no pensaba volver a hablar de eso, pero porque antes hablé del libro de la teoría de los sentimientos morales. Ahí es donde Adam Smith, por ejemplo, plantea este tipo de cuestiones. A la gente. La gente tiene una propensión natural a ayudar, entre otras cosas porque nos desagrada, él decía, la pobreza, aunque solo sea observándola. Es decir, si tú dejas Si a la yo gente, puedo hacer que no estés mal, lo voy a hacer. lo Si voy a no me... hacer, porque eso es también una característica del ser humano. O sea, nos hemos acostumbrado en los últimos años a creer que el ser humano es malo por definición, como si todo lo que hemos creado fuera fruto de algo dado o creado por alguien, el Estado en este caso, ¿no? Pero no es así. O sea, hay un montón de gente que se plantea por la mañana, se levanta incluso, de hecho, algunos funcionarios, ¿no? Que se plantea por la mañana cómo pueden hacer del mundo un sitio mejor. Pues es que lo llevamos haciendo todos los años que llevamos sobre la Tierra como seres humanos, ¿no? Yo es que no, yo ese, a mí que entiendo de dónde viene la inquietud, siempre digo, pero ¿y cómo lo hacían cuando no existía Estado? Estado de este tipo. El Estado en origen es violencia. Por eso yo le tengo tanta manía al Estado como concepto. Porque además, si uno le hace caso, por ejemplo, a Mark Olson, él hablaba de los bandidos transeúntes frente a los bandidos estacionarios. Es decir, había un grupo de bandidos, de forajidos, ¿no?, que iban por los sitios, asaltaban, robaban las cosechas y lo poco que tenían aquellos desgraciados. Un día, el bandido más listo, al que obviamente convirtieron en rey, se dio cuenta de que era mucho mejor parasitar a aquella gente dejándole un poco para que se mantuvieran y el resto se lo quedaban ellos. Ese es el origen del Estado. Es un origen, en la tesis de Olson, bastante aceptado, por cierto, y Olson no es especialmente un liberal de ninguna de las escuelas, ¿no? Entonces, si ese es el origen del Estado, si el origen del Estado es violento, porque tenemos que seguir consintiéndolo, porque la gente tiende a organizarse de una manera distinta si la dejas en paz. Claro. Entonces, yo lo que sí digo es, no hace falta llegar a esos extremos de hacerlo desaparecer, pero dejemos que las cosas, Cáritas, a mí me parece una cosa curiosa, porque yo tengo mucha más fe en Cáritas que los propios de Cáritas, porque cuando esto lo he defendido públicamente, los de Cáritas siempre dicen, no, por Todo favor, el trabajo que nos vas a poner. no somos capaces. Yo estoy seguro, mi madre decía siempre con mucho tino aquello de burro cargado busca camino. Tú le encargas eso a Cáritas, lo va a hacer muchísimo mejor que el Estado a través de todas sus estructuras, que lo único, no tiene ningún sentido meter por arriba, pongamos 100 euros, ¿no? Entonces, primera estación, ministerio. Segunda estación, consejerías de... Oiga, que cuando llega al final me está dejando usted €1,50, porque que pusimos 100 arriba y el resto lo hemos consumido en funcionamiento. Claro, no tiene ningún sentido. A mí me parece que no y tendrían que hacer un esfuerzo enorme para convencerme de que eso es un sistema adecuado, ¿no?
Yo creo que queda claro, ¿no? Porque mi preocupación es esa, que a veces me cuesta con alguien que recibe quizás más del Estado, Casi todo. decirle, oye, puedes estar mejor sin el Estado, porque al final tendrías más disponible, o la economía crece, o llegar a eso. Pagarías menos de alquiler. Mira, en este momento está pasando una cosa bien curiosa, que es que tenemos, esto también es más reciente y muy relacionado con el actual gobierno que hay en Madrid, ¿no? Que está muy empeñado en hacer crecer su base electoral a base de comprar una base electoral. Entonces, son malos momentos para esto, nos vamos a encontrar con ese tipo de argumentos de una manera recurrente. Lo único que yo creo que primero no son culpables, es decir, la gente responde a los incentivos entre no Obvio. trabajar o trabajar, pues casi siempre mucha gente prefiere no trabajar, a mí me parece increíble, pero hay gente que prefiere no hacerlo si pueden percibir el mismo salario. Entonces, no satanicemos a la gente porque está respondiendo a incentivos, pero sí defendamos que hay formas de organizar a la sociedad que no necesariamente necesita esa monstruosidad que no podemos pagar, que esa es una parte en la que no hemos entrado en el día de hoy, pero Que no es viable, eso está no es claro. viable. Pero no es viable no hacerlo crecer, no es viable lo que tenemos hoy, ¿no? O sea, es que eso es lo que deberíamos todos tener claro, que en estos momentos tenemos un nivel de deuda de 106% sobre PIB, con las pensiones absolutamente desequilibradas y consumiendo cada vez más recursos, haciendo apañitos, ¿no? O sea, hace muchos años nosotros publicamos en la revista una portada en la que se veía a la gente pasándose un fósforo, ¿no? Las pensiones es el juego del fósforo, donde se lo van pasando de unos a otros hasta que a uno lo tranca y se quema. Y es lo que va a pasar, porque el sistema no se puede mantener. Es imposible. Si tú tienes mucho de algo por abajo y poco por arriba, pues ya sabes que vas a Sí, tener es un una problema, ¿no? estafa piramidal. Seguramente se Es así. mantenga, lo que pasa es que la renta Sí, real que te sí, 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 quede sí, sí. no. Sí, siempre que haya un solo pensionista, lo que pasa es que un pensionista para 11 millones Va a ser el Claro. sangrado de Claro, turno. sí, sí, exacto. Es verdad que mientras tengas gente aportando por arriba, lo que pasa es que cada vez más, y cuidado, hay un problema serio en este país, en este momento, y es, hay más gente mayor de 65 que menores de 30. Eso no solo tiene un coste, sino como activo electoral, los partidos que son malvados pero no tontos, Van a ese nicho. van a ese nicho y no van a ir al otro. Entonces, aquí vamos a tener un problema porque todo el mundo va a estar jugando al fósforo para que otro sea el que se queme sin resolver el asunto. Y a los jóvenes de 30 yo los compadezco, los que están por debajo de 30, porque van a tener serios problemas para recibir una pensión, ya no digo digna, apreciable. Y yo ni la asumo. Yo creo que a día de hoy o te buscas la vida No, o vas no, sí, ahorrando sí, claro, invirtiendo, claro, claro. porque es que ni aspiro a un mínimo de pensión, lo tengo Sí, lo que pasa es que asumido. luego la economía tiene sus peculiaridades. Yo también estaba convencido que no la iba a percibir y probablemente yo no me voy a jubilar, con lo cual es una cosa que ustedes me deberían agradecer, porque les va a quedar más para ustedes. Pero si quisiera hacerlo dentro de unos años, todavía me queda algo para llegar a esa fecha, sí cobraría algo de pensión. Pero yo soy autónomo toda mi vida, mi pensión es bastante miserable. Estoy convencido, ¿no? La pensión pública, ¿no? Yo me he tenido que Sí, buscar la vida por otras vías, ¿no? claro, claro. Pues si te parece, para ir cerrando, te tenemos que hacer una pregunta que le hacemos a todo el mundo, que sé que no tiene nada que ver, Mm. pero aprovecho para hacer la publicidad de la inmobiliaria nuestra, que es KDF Realty, y te quería preguntar si tú inviertes en inmobiliaria o en qué inviertes, porque me interesa en general, pero la No, inmobiliaria sobre todo. hombre, yo tengo un plan de pensiones y un fondo de inversión que no cuido, pues todavía tengo hipoteca. Entonces, tengo una vivienda, con lo cual ahí supongo que podríamos considerar que ha sido una inversión, porque además es una vivienda tardía, ¿no? Yo he vivido alquiler durante mucho tiempo, pero ahora sí tengo una vivienda y es mi inversión y en la que yo quiero concentrarme. El problema que yo le veo, primero, esto de jugarse la piel de Taleb, ¿no? Es decir, no le hagas caso nunca a quien dé un consejo si él no sufre las consecuencias de ese consejo, ¿no? Entonces, tendría mucho cuidado. Ahora bien, en este momento, en este país, meterse en el negocio inmobiliario es para osados, ¿no? Es decir, estamos viendo cambios normativos sistemáticamente que van lesionando legítimos derechos de propiedad y alentados a su vez por una playa de personajes de cuestionables conocimientos
que están alentando, por ejemplo, que es una de las cosas que me han sorprendido en los últimos días, que se expropie a todo aquel que tenga más de 3 viviendas. Por tanto, ojito, porque estos Nosotros desde son... el punto de vista nuestro también estamos un poco, al final no mandamos, asesoramos, ¿no? Y también siempre estamos un poco expectantes de la normativa que no depende de nosotros porque yo quiero darle un buen consejo a mis clientes y al final mucho inversor no es la única pata que tiene la inmobiliaria, sino que obviamente tendrá muchas más cosas y compartimos a veces esa preocupación con el inversor de que en general en el futuro no se sabe, lo mismo pueden atacar el día de mañana a los fondos de inversión Está claro. o pueden No, atacar no, sí, sí, lo tengo claro. Lo que a pasa es que ahora es verdad que existe demasiada demagogia, demasiado ruido en torno al efectivamente. tema de la vivienda. Y les tengo pánico, porque ahí, por eso digo, siendo como ha sido siempre casi un valor refugio, ¿no? Ujú. Y el activo tradicional de Claro, y inversión en España. el complemento de las pensiones para un montón de gente, ¿no? Yo ahora que estaban planteando una huelga de alquileres, ¿no? Yo no pensaba en Blackstone, ¿no? Yo Ujú. pensaba en las pobres, y además no me pregunte por qué, pero la imagen que se me viene es la de una señora Que tiene su pensionista que tiene complemento con eso un y un alquiler apartamento. y es que lo vemos, pero... Claro, pues yo pienso en esa Y esa persona. es la que lo tiene, porque vemos cantidades, señores, en esa situación que ni se atreve, que Mm, directamente lo tiene y dice, prefiero tenerla claro, vacía claro, claro. por el miedo a la situación, cómo me sobrepasaría si las cosas van mal y se me queda alguien y me... Esto es tan curioso, esto de intentar forzar a veces los debates, ¿no? Cuando ahora estamos en tiempos que nos dicen que en La Laguna hay 5.000 y pico viviendas desocupadas. Además parece que en sitios donde tendrían un cierto mercado. Oye, ¿usted no se ha planteado por qué la gente hace una cosa tan rara, que tiene un activo valioso, que tiene Y una no lo está determinada demanda rentabilizando. y lo prefiere tener cerrado? Diga, pues igual, Hay, igual. hay No que me hacer diga que hay autocrítica. 5.000 personas raras solo en un municipio concreto como La Laguna, ¿no? Que es el caso, sino que a lo mejor está los incentivos mal alineados, ¿no? 100%. O sea, hay un problema de falta de oferta. Solucionarlo vía construcción, eso va a llevar un tiempo. Y Si yo veo ataca. tan ilógico que no se den unos incentivos, una seguridad jurídica, Claro. en vez de tú darle un incentivo al que va a alquilar, porque se dan, en vez de tú darle el incentivo al arrendador, que al final se lo va a dar al arrendatario vía subida del alquiler, Es que ¿por eso, qué no? claro, eso es muy interesante porque tenemos un problema claro en eso, parece que estamos todos de acuerdo, que es de oferta. Mm, Y todas las políticas que intentamos poner en marcha son de demanda. Entonces, Total. oiga, mire, déjelo estar, porque además usted no sabe de sí. esta historia. Mm. Lo que están planteando con las zonas tensionadas, tan del gusto de determinados extremistas en este país, ¿no? Ya sabemos lo que está pasando. Ha provocado en Barcelona que empezamos a tener un cierto conocimiento para poder Para ver cómo analizar afectan las medidas. efectivamente. O sea, el precio ha bajado un 5%, pero es que el del precio más bajo ha subido. O sea, usted al que pretendía Ayudar. ayudar lo ha fastidiado, porque ese precio es el que ha subido. Es verdad que en términos generales ha bajado un 5%. Y la oferta ha bajado también. ¿Saben Quiere qué ha decir que hay pasado? más gente que se queda fuera de ese Claro, del mercado del mercado, alquiler. eso es. Más gente se ha ido o bien al vacacional que no tiene regulación o bien prefiere tenerlo vacío. ¿Ustedes se han planteado lo que ha pasado? ¿Saben lo que ha pasado en Argentina con Milei? Lo que ha hecho Milei, por ejemplo, que es liberalizar el mercado, 196,5% de incremento de la oferta y un 20% de disminución de los precios. Ah, Tremendo. sí, pero para sorpresa de nadie, ¿eh? Porque esto sí que... Otras cosas las podemos discutir. Debatir más. Pero esto, Estaba mira claro. que yo soy enemigo de hacer predicciones de ningún tipo, pero Estaba esa era claro. facilita, ¿eh? Esa Estaba claro. no la poníamos muy complicada. Y Es- no hay, no se ha quedado la gente al albur del mercado, ni se ha quedado tirada por no sé. No, no, no. Ahí, de hecho, los jueces entran a establecer cuándo se producen cláusulas abusivas y pueden fallar. Hay libertad para elegir la moneda en la que quieres pagar, los plazos, si no está fijado en 2 años, si no está especificado en los contratos. Es decir, han dejado en paz a la gente, ha dejado que se puedan poner de acuerdo Oferta y demanda. oferta y demanda y ya Y ha está. funcionado. Y ha funcionado. Y ahí tenemos un ejemplo de un sitio dramático que era lo que estaba pasando en Argentina. Pues sí, pues sí. Pues vamos a dejarlo por aquí. Te agradecemos un Por montón favor. que hayas venido, que además enseguida de que
te lo planteamos, respondiste y te lo agradecemos un montón. Bueno, yo no sé si la obra ha parecido interesante, pero yo me lo he pasado De bien, lo que ¿eh? más Nos han- porque es un tema que a mí me nos ha encanta. encantado. Lo malo es que nos quedan Pues muchas gracias. 100 dudas y alargaría la conversación infinito. Y nada, recordarle a la gente que se suscriba ahora que estamos empezando. Esperamos que les guste. Nos vemos en los siguientes episodios. Me parece que también hubo ahí algún fallo de luz porque justo detrás hay un sensor y me parece que en algún Bueno. punto está encendiendo y apagando continuamente. Pero bueno, esperemos que les haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio.